Nacional de Cuyo y miembro del Centro de Estudio y Desarrollo de Políticas Públicas Integral. Hoy 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, establecido por Naciones Unidas en el año 1977, desde el Centro de Estudios Integral, convocamos a este espacio de reflexión sobre la crisis socioambiental que nos atraviesa como planeta y humanidad. En este marco, los movimientos poblacionales de quienes son desplazados de sus hogares y países de nacimiento son una muestra descarnada y trágica de estos desajustes. Los panelistas que presentamos hoy darán sus miradas respecto de este fenómeno y tal vez alguna posibilidad de escenario superador. Desde Integrar agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes y a los especialistas Ignacio Odriozola, Guillermina Elías y al licenciado Germán Misic, así como también a Clara Raro, Pachu Gil Quinteros y Camila Rodríguez como organizadoras del evento y parte del equipo de pasantes de acompañamiento migrante. Para el desarrollo de este encuentro hemos previsto una secuencia en la que se irán realizando las intervenciones. Comenzaremos con unas palabras de inicio del director de Integrar, el licenciado Alberto Molina, para luego dar paso a las intervenciones de la licenciada Guillermina Elías, en segundo lugar la intervención del abogado Ignacio Odriozola, y por último escucharemos al licenciado Germán Misic. Para finalizar, recogeremos algunas preguntas de los asistentes, dando lugar a una ronda de respuestas. Por eso les pedimos, como recién informó Pachu, que si tienen preguntas o comentarios los dejen en el chat o se comuniquen con Clara Ralo. Con todo esto, esperamos que la actividad dure aproximadamente 1 hora y media. Dicho esto, damos la palabra al licenciado Alberto Molina, director del Centro de Estudio de Desarrollos y Políticas Públicas Integrar. Bueno, buenos días para todos y todas. Muchas gracias a los expositores por haber accedido a esta invitación, a tomarse el sábado a la mañana. Pero bueno, tanto Ignacio, Guillermina como Germán nos sentimos claramente interpelados por la fecha de hoy. Agradecerles mucho que hayan accedido a nuestra invitación. Para nosotros como centro de estudios es un día muy importante. Hace 5 años ya que tenemos como institución y el Día Mundial del Ambiente establecido por Naciones Unidas para nosotros es una ayuda a memoria en un compromiso continuo que tenemos desde nuestras 4 áreas de trabajo: democracia y derechos humanos, economía, trabajo y producción, ambiente y cambio climático y acompañamiento migrante. En eso entendemos la crisis civilizatoria actual que estamos atravesando, en esta crisis socioecológica que nos atraviesa y la dimensión profunda de cambios que este modo de vida imperial nos está trayendo y su impacto en la vida de millones de personas en el mundo y especialmente en los países del sur global. En esto queremos especialmente poner el acento en el día de hoy en la realidad de las personas desplazadas. Podemos tomar la crisis socioambiental desde diferentes dimensiones, como lo hemos venido abordando durante todos estos años, y la verdad que por sugerencia del programa Acompañamiento Migrante, de su coordinadora Juliana Guzzo y de todo el equipo de pasantes, ahí quiero destacar a Javier, Camila, Clara, Pachu, Guillermo, Ailem, que se han puesto esta actividad al hombro. Queríamos dar desde Mendoza, una provincia de frontera, una provincia donde el 90% de su población está concentrada en menos del 3% de su territorio. Es una provincia donde la situación territorial nos ubica en una grave situación de fragilidad y donde también cada día aumenta más la pobreza, donde hemos superado la media nacional con respecto a esto. Esto es parte de una crisis socioecológica que atraviesa el mundo y que atravesamos como Latinoamérica y sobre todo en Mendoza. Por ahí el mito de la Mendoza vitivinícola, el mito de esta Mendoza opulenta, se da de bruces con esta realidad.
y nosotros como institución de políticas públicas tenemos el compromiso de diagnosticarla, y no solo diagnosticarla, sino de empezar a trazar alternativas para la posible solución de ellas. Alternativas plurales, alternativas en diálogo. Así que bueno, en esto para nosotros es muy importante la participación de Ignacio, de Guillermina, de Germán. Así que simplemente agradecerles, festejar con ustedes este día a partir de esta actividad. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos y todas los que nos están acompañando. Muchas gracias por tus palabras, Alberto. Bueno, procedo a presentar a la licenciada Guillermina Elías. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en Gestión Ambiental Estratégica y doctoranda en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, becaria doctoral del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, Centro Científico Tecnológico Mendoza y CONICET. Es docente de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Congreso, sede Mendoza, y de la licenciatura en Relaciones Institucionales de la Universidad Aconcagua de la misma provincia. Es investigadora del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario y de la Young Earth System Scientist Community. Sus líneas de investigación rondan en cooperación y gobernanza de recursos hídricos en cuencas transfronterizas, protección ambiental en periodos de conflicto armado, en particular lo referido al mundo árabe, derecho internacional ambiental y humanitario, adaptación al cambio climático en cuencas transfronterizas, hidrodiplomacia y seguridad hídrica. Te escuchamos, Guillermina. Bueno, buen día a todos y todas, y muchísimas gracias a todo el equipo de Integrar, particularmente a Beto, que ya venimos trabajando desde hace un tiempo en estos intercambios socioambientales, a Pachu, a Clara por la invitación, muchísimas gracias, y por sobre todo felicitaciones por la convocatoria a este encuentro, particularmente en este día tan especial, ¿no? Justamente reiterando el Día Mundial del Medio Ambiente, un día más que particular, que ya desde el 2020 nos encuentra inmersos en una pandemia global, ¿no? Que creo que nos está exigiendo un duro replanteamiento al respecto de nuestra relación con los ecosistemas, con la biodiversidad. Así es que bueno, están todos invitados y todas invitadas a participar de este replanteo muy particularmente hoy. Bueno, voy a empezar a compartir, cualquier cosa me avisan, voy a interrumpir por algún pequeño video que también voy a compartir con ustedes. Ahí se está viendo. Entonces, bueno, gracias. Justamente por mi formación como internacionalista, y si bien trabajo desde hace varios años en cuestiones ambientales y socioambientales del país, de la provincia de Mendoza, me convocaron en esta oportunidad para comentarles un poquito sobre el marco internacional legal en materia de protección de víctimas de conflictos armados, pero más particularmente haciendo un énfasis en la protección del ambiente, en la protección del agua, y en este sentido vamos a entrar un poco en el concepto de refugiados climáticos ambientales, ¿no? Porque está todo directamente de la mano. Entonces, bueno, el objetivo de hoy es, como les comentaba, introducirlos y darles a conocer la existencia de los convenios de Ginebra, que es el marco legal internacional que protege a las víctimas de conflictos armados internacionales y no internacionales, en especial en lo que refiere a la protección del medio ambiente, también del acceso al agua y al saneamiento durante este tipo de conflictos. Entonces les voy a compartir brevemente un videíto del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para que conozcamos un poquito más sobre ello. Ahí se está reproduciendo. ¿Se ve el video? No, Guillermina. A ver, perdón. Ahora debería verse.
Ahí. Ahí sí. Estamos esperando que comience. Termina, no tiene audio. A ver. De compartir pantalla. A ver. El audio, Guillermina, fíjate abajo, cuando Sí. compartís pantalla, unos 3 Sí. puntitos que hay a la derecha. Save. Compartir sonido. A ver ahora. Correcto. ¿Ahí se escucha? Sí. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro,
Las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades. Vuelvo a compartir PowerPoint. Entonces, avísenme por favor si corren los slides. A pesar de que parezca que nosotros estamos muy lejanos a lo que acabamos de ver, ¿no?, en el video, tenemos que recapitular que, por ejemplo, en el 2012, en el marco de la llamada Primavera Árabe, empezó un desplazamiento masivo de población siria, por ejemplo, y muchos de ellos llegaron a la Argentina. Tengo conocimiento que muchos llegaron incluso a la provincia de Mendoza. Incluso el gobierno argentino estableció el llamado Programa Siria para la recepción de estos refugiados sirios, ¿sí?, en esta categoría. Entonces, ver que por detrás de esto, ya lo vamos a ir viendo en lo que nos queda del tiempo para esta charla, está la cuestión ambiental muchísimas veces por detrás de esto. Entonces, bueno, justamente el derecho humanitario es este conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya participaron en los combates, ¿sí? También se lo llama derecho de la guerra o derecho de los conflictos armados. Podemos pensar ya mismo en los titulares al respecto del recrudecimiento del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, que lamentablemente ha vuelto a tomar los titulares de muchos diarios internacionales, en el que claramente ya queda más que claro, valga la redundancia, la violación al derecho internacional humanitario. Como ustedes pudieron ver, no se debe ni se puede, por ejemplo, atacar personal médico, hospitales, fuentes de agua potable, campos de cultivo, que justamente es lo que en general y lamentablemente se hace durante los periodos de conflicto armado. Este derecho internacional humanitario, que se engendró por allá por fines del siglo XIX, a partir de la iniciativa de un suizo, sí, que también fue el formulador de la Cruz Roja, o el Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, está basado en principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad, ¿sí? Y justamente, bueno, este comité se reunió por primera vez por allá por 1863 en Ginebra, Suiza, y formalizó esta regulación por medio de los convenios de Ginebra y también a través de sus 4 protocolos. Entonces, en general, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que cubre este derecho internacional humanitario? Esa protección a los civiles, como les comentaba, que ya no participan o que nunca participaron en los combates. Implica una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente de las armas, de los métodos de guerra, como de ciertas tácticas militares. Tener en cuenta que este derecho internacional humanitario protege a las personas que no toman parte, como también a los civiles, al personal médico, al personal religioso. Y como yo les comentaba, muy particularmente, la protección al medio ambiente y al acceso al saneamiento y al agua potable durante conflicto armado, que es justamente lo primero sobre lo que los civiles ven violados sus derechos. Como les comentaba,
estos convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados del mundo, se dividieron en dos tratados, en protocolos adicionales relativos a la protección de las víctimas de conflictos armados. Pero también encontramos legislación internacional que desglosa estos convenios de Ginebra, como por ejemplo la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, que también se incurre mucho en violación del patrimonio cultural material principalmente, la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la Convención sobre ciertas armas convencionales y la prohibición sobre el uso de armas químicas y también sobre las minas antipersona que hoy se encuentran desperdigadas por muchas partes del mundo, principalmente en Medio Oriente. Cuando hablamos del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ¿por qué la Media Luna Roja? Porque justamente unos años atrás se planteó que esta bandera invertida, la bandera suiza que simboliza el Comité Internacional de la Cruz Roja, no estaba dándole identificación a los países de credo islámico. Entonces también podemos encontrar como simbología la media luna islámica, ¿sí? Voy a avanzar porque estoy un poco retrasada de tiempos. Pero también hoy la protección implica este cristal rojo que se ha planteado de forma tal de evitar, por decirlo de algún modo, el uso ante credos religiosos, ¿sí? Estas tres simbologías implican protección ante el Comité Internacional de la Media Luna Roja y todo el tipo de violaciones que yo les comentaba recién estipuladas en los convenios de Ginebra. Entonces, las 5 claves de estos convenios son no atacar civiles, no torturar ni brindar trato inhumano, no atacar hospitales ni a personal humanitario, permitir la evacuación segura de civiles y brindar acceso a las organizaciones humanitarias. Acá para destacar, en el tiempito que nos queda, es los protocolos. El primero, adicional a los convenios de Ginebra, relativo a la protección de víctimas de conflictos armados internacionales, y el segundo protocolo al respecto de los convenios relativo a la protección de víctimas de conflictos armados sin carácter internacional. Entonces, que se sepa que también está estipulada la protección en el derecho internacional humanitario a nivel intraestatal, ¿sí? Particularmente en materia de protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado, a estos protocolos, a este protocolo segundo del Convenio de Ginebra, lo acompaña un marco legal frondoso que no vamos a hacer tiempo a repasar, pero sepan que hay un marco legal internacional bastante exhaustivo en este sentido, si bien el problema es en el momento de la práctica, ¿no? Nos encontramos con situaciones como esta, ¿sí? Por ejemplo, incendios a pozos de petróleo durante la guerra de Irak, de Irán, o el uso del desfoliante del agente naranja durante la guerra de Vietnam, que básicamente lo que hacía era desfoliar bosques para que los vietnamitas no se escondieran, ¿sí? En el enfrentamiento con los norteamericanos, y al día de hoy nos encontramos con una altísima tasa de gente con enfermedades oncológicas y malformaciones en Vietnam justamente por el uso de este desfoliante, el agente naranja. Entonces, estas imágenes también vistas por nosotros durante la prensa y que lamentablemente siguen repercutiendo, y en muchos casos, como ustedes pueden ver, por un trasfondo también ambiental. Entonces, saber que los convenios de Ginebra protegen al medio ambiente natural, en el sentido de que en la realización de la guerra se debe velar por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves, y que quedan prohibidos expresamente los ataques contra el medio ambiente natural como represalia, ¿sí? También está contemplada
la prohibición de atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como artículos alimenticios, y por sobre todo instalaciones y reservas de agua potable, como así también obras de riego. Este es un ejemplo que si alguien está interesado en conocer un poco más me puede contactar. Un caso muy claro de violación al medio ambiente durante el periodo de conflicto armado, en el conflicto del 2006 entre el Líbano e Israel, que al día de hoy la República del Líbano sigue exigiendo ante la Asamblea de las Naciones Unidas por una recomposición ambiental ante el Estado de Israel, por las 15.000 toneladas de petróleo que fueron derramadas en el Mediterráneo, y esto claramente implicó en un ataque gravísimo a la biodiversidad y a los ecosistemas del Mediterráneo. Entonces, yéndonos ahora sí a el concepto de desplazados ambientales, desplazados climáticos, desplazados ecológicos, pero también llamados incluso refugiados climáticos, ecológicos, ambientales. La verdad es que el derecho internacional humanitario aún no encuentra un apoyo legal para brindarles una protección más específica a esta nueva categoría de refugiados con las que nos encontramos desde hace algunos años, desde que somos conscientes de un fenómeno del cambio climático, lamentablemente ya sin retroceso. Acá podemos ver en este slide algunas consecuencias del cambio climático, pero en líneas generales, aumento del nivel del mar, fenómenos climáticos extremos, fenómenos de megasequías extremas, que obligan a que ciertas personas de determinados lugares tengan que migrar de sus localizaciones geográficas por estas cuestiones ambientales, y como les decía, en muchos casos asociadas también a conflictos armados, como por ejemplo ha pasado varios años atrás en África subsahariana, donde estas cuestiones han estado muy ligadas en cuanto a conflictividad civil y también a cuestiones ambientales, ¿sí? En este sentido, me gustaría destacar la iniciativa Nansen, que es una plataforma de discusión global de las distintas regiones del mundo, sobre la cual ya desde el 2012 gobiernos como el noruego y el suizo, con el apoyo de la Comisión Europea, Alemania y la Fundación MacArthur, vienen haciendo esfuerzos en tratar de encontrarle una solución en el sentido legal y práctico a estos nuevos refugiados ambientales, sobre los que lamentablemente todavía hay un vacío legal muy grande a nivel internacional. Enseguida les comparto en el chat algunos videos más para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre esta agenda de protección de la iniciativa Nansen y preparándonos para el futuro al respecto del tratamiento de estos desplazados ambientales. Yendo a las consideraciones finales, rápidamente, creo que es sumamente importante, no solo en el plano internacional, sino también en el nacional, también en el local, porque Mendoza no está exenta de este fenómeno del cambio climático, ¿sí? No estamos para nada exentos de ello. Concientizar, educar, por sobre todo en cuestiones socioambientales, marcar en el plano internacional la reiterada violación a los principios del medio ambiente durante periodos de conflicto armado, teniendo en cuenta el escollo, ¿no?, de que las cuestiones ambientales aún son lo que se llama una soft law o una ley blanda, también en cuestiones humanitarias. Considero fundamental poder trabajar estratégica e integradamente en el sentido del derecho internacional ambiental, el derecho internacional humanitario, pero también en la gestión del riesgo, teniendo en cuenta el background de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París de Cambio Climático de 2015. Continuar trabajando mancomunadamente en el plano de la sociedad internacional, pero repito, también a nivel nacional, también a nivel local, sobre estas lagunas del derecho internacional,
en materia de protección ambiental y de los refugiados, en el sentido de esta novedad de los refugiados climáticos y ambientales. Y también es importante tener en cuenta algunas cuestiones como en el derecho ambiental, los principios de precaución y de que el que contamina paga, ¿sí? Porque bueno, justamente en palabras de la alta comisionada para los derechos humanos ante las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aquellas personas que son forzadas a irse de sus tierras, de sus casas, también son seres humanos poseedores de dignidad y de derechos. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio para compartirles esta introducción desde el plano internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermina, por tu exposición. Continúa Ignacio Odriozola, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Migration and Mobility Studies de la Universidad de Bristol, diplomado en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por American University, y en Migrantes y Protección de Refugiados, también por la Universidad de Buenos Aires. Ex becario Chivney, del año 2019 al año 2020, se desempeña como abogado en la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. Además, es docente en Derecho Internacional de los Refugiados en la Universidad de Buenos Aires e investigador en la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales, RESAMA. Te escuchamos, Ignacio. Bueno, Ailén, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Integrar por la invitación a participar en este día tan especial y obviamente por acompañarnos a todas y a todos que están ahí desde el otro lado un sábado por la mañana, nada menor, pero bueno, como bien decían en la presentación de esta charla, creo que el día lo amerita. Y yo lo que propongo básicamente es contar un poco el estado de situación del asunto de las migraciones climáticas, ¿bien? Más o menos contar qué es lo que está pasando hoy en día, qué conocemos, qué entendemos, cuánto hemos avanzado en la comprensión de este fenómeno, básicamente. Voy a tomarme el tiempo, a ver, un minuto. Bien, y para empezar, lo que me parece importante destacar es que las migraciones climáticas son una estrategia reactiva o de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, de la degradación ambiental y de desastres. La gente en el planeta se desplaza, ya sea dentro de las fronteras estatales o fuera de ellas, producto de terremotos, huracanes, inundaciones, la desertificación de los suelos, el aumento del nivel de los mares, la salinización de los acuíferos de agua dulce, la deforestación y un sinnúmero de efectos que el ambiente está sufriendo por el sistema de producción que el mundo tiene, principalmente desde la revolución industrial. Y mientras que en Argentina en el 2020 se desplazaron 3.700 personas producto de inundaciones, aproximadamente unas 358.000 personas lo hicieron en Brasil, como resultado principalmente de tormentas. Y en Chile, en el año 2020 también, esta vez muy por debajo de lo que pasó antes, solo 3.400 personas se desplazaron internamente. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente en el año 2010, producto del terremoto que hubo en Chile, cuyo epicentro fue en Concepción, si mal no recuerdo, 2 millones de personas se desplazaron por este desastre. Y así podríamos seguir hablando o haciendo referencia a diferentes ejemplos de migraciones por motivos climáticos, e incluso salir de la región de Sudamérica, ¿no? Irnos, por ejemplo, al Cuerno de África, que recién Guillermina comentaba, o incluso hacer especial hincapié en las islas del Pacífico Sur, ¿bien? Que son aquellas donde se evidencian tal vez los efectos climáticos más claros de todos. Pero lo cierto es que las migraciones climáticas son un hecho, existen y están sucediendo. Por ejemplo, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, el Internal Displacement Monitoring Center, estableció que en el año 2020 un total de 30.7 millones de personas debió desplazarse por desastres y solo a nivel interno, es decir, sin superar una frontera internacional. Y si se analiza, digamos, el periodo que justamente evaluó, o sea, desde que empezaron estos informes del Internal Displacement Monitoring Center allá en 2008 hasta el 2020,
casi un total de 318 millones de personas tuvieron que desplazarse por desastres, ¿bien? Una cifra que supera ampliamente a las solo 97 millones de personas, que también sigue siendo un número inmenso, pero que en análisis comparativo es muy por debajo, que lo hicieron con relación a conflictos y violencia, y siempre pensando en desplazamientos internos, ¿bien? Que no superan las fronteras estatales. Y ahí ahora por ahí voy a disentir un poco con Guillermina. Creo que el tema de las migraciones climáticas no es un asunto nuevo, tal vez sí tiene ahora notoriedad, ¿no? Es un asunto que por lo pronto se viene estudiando desde 1976 con un primer informe de Lester Brown, y después tomó mucha notoriedad, sobre todo el concepto de refugiados ambientales, en el año 1985 con un informe del egipcio Essam El Inawi, que lo presentó ante el PNUD de Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo. E incluso antes de entrar al siglo XXI, hubo aportes muy interesantes de Norman Meyers, que proyectaba que hacia el 2050, por lo pronto 200 millones de personas se iban a haber desplazado cruzando una frontera internacional por motivos o por efectos del cambio climático, la degradación ambiental y desastres. E incluso ya en 1990, el primer panel, o sea, el primer informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, ya decía que digamos, ya hacía referencia a la relación entre el cambio climático y los desplazamientos poblacionales o la movilidad humana en general. Así que, digamos, desde entonces el asunto sí está tomando una clara notoriedad, y creo que nunca antes como ahora se habló de las migraciones climáticas. Pero claro, el hecho de que se hable de las migraciones climáticas no es suficiente para solucionar el tema, ¿no? Digamos, hay cuestiones muy importantes detrás de todo esto. Y las limitaciones más importantes que responden a lo que es la comprensión de este fenómeno, yo las distingo en tres aspectos, ¿no? Uno es el tema de los datos, el mapeo de información precisa, que refleje la magnitud del fenómeno y que nos permita entender en detalle cuáles son las razones de la migración, ¿bien? Cuántas personas se desplazan por motivos climáticos fehacientemente, hacia dónde van estas personas, quiénes son. La otra de las deficiencias que tenemos en la materia creo que es el tema de las definiciones. Hablamos de migrantes climáticos, desplazados ambientales, refugiados climáticos, ¿cómo los definimos, ¿no? Eso es un asunto que obviamente incide directamente en lo que es el tema del mapeo o la recolección de datos que nos permitan comprender con precisión este fenómeno. Y el tercero de los aspectos que creo también importante es el tema de la protección jurídica de las personas que se desplazan por los efectos adversos del clima y los desastres. ¿Cómo se los protege? Basta con considerar a los instrumentos de derechos humanos que hoy en día existen, y hay tantos a nivel internacional, o la injusticia climática no debería demandar una protección reforzada de los países del norte global, que son los que históricamente e incluso actualmente emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, digamos. Todas estas cuestiones creo que son importantes porque son justamente las limitaciones que no nos permiten tal vez entender la magnitud de este fenómeno y nos hacen tal vez quedarnos con las cifras que comentaba antes, que son aquellas que hace el Internal Displacement Monitoring Center, con el único objetivo de entender el fenómeno. Y por ahí, antes de ingresar en, digamos, qué es lo que se está haciendo al respecto, también hay que destacar una cuestión que no me parece menor, al contrario, tal vez es el gran problema, digamos, que tiene esta temática, que es que la migración por motivos climáticos suele considerarse multicausal, ¿no? O sea, el factor climático es el amplificador de muchos otros problemas que suelen ser tal vez problemas sociales, económicos o políticos, y tal vez ahí radica uno de los principales problemas o limitaciones que tiene esta temática. Cómo saber con precisión y en esencia qué es el factor climático, el vector que genera esta tipología de movilidad humana. Pero bueno, más allá de todo esto, desde un punto de vista macro, sí podemos decir que han habido avances importantes desde las tres agendas que considero importantes en este aspecto. La agenda climática, por un lado, la agenda en materia migratoria y la agenda de los derechos humanos. En la agenda climática, por ejemplo, en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, hoy tenemos el Task Force on Displacement, creado luego de la COP21, que justamente busca
profundizar en el análisis y la comprensión de esta cuestión, y también con la Platform on Disaster Displacement, que es la que toma la posta de la iniciativa Nansen, que recién comentaba Guillermina, digamos, es la que continúa aquel estudio que hizo la iniciativa Nansen hasta el año 2015, recopilando y recabando buenas prácticas a nivel internacional en materia de protección de personas migrantes climáticas que cruzan una frontera internacional. Después, en la agenda migratoria, los espacios de gobernanza global de las migraciones son aquellos que creo dieron los pasos más interesantes. En ese sentido, en diciembre de 2018 tuvimos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, donde justamente el objetivo número 2 hace referencia explícita a las migraciones climáticas, sin definirlas, obviamente, pero sí haciendo expresa mención a que los estados tienen que minimizar los efectos, digamos, que provocan los desplazamientos humanos, y también proponiendo una serie de soluciones, como por ejemplo establecer acuerdos bilaterales para que bilaterales y regionales para poder garantizarle protección a las personas que cruzan una frontera internacional producto de los efectos del cambio climático, de la degradación ambiental o de desastres, establecer visados humanitarios para garantizar un mínimo de protección, aunque sea temporaria, a aquellas personas que cruzan una frontera internacional, o incluso también establecer mecanismos de alerta temprana, ¿no? Para poder prever que ante la inminencia de un desastre, o incluso luego de un desastre, las personas que crucen esa frontera internacional van a ser receptadas por el estado de acogida. Y después, también en materia migratoria, a nivel regional tenemos aspectos interesantes, como puede ser la Conferencia Suramericana para las Migraciones, que justamente creó recientemente la Red de Trabajo sobre Migraciones, Medio Ambiente, Desastres y Cambio Climático. También hay informes en el contexto de la Conferencia Suramericana para las Migraciones, que de hecho Resama, digamos, la organización para la cual investigó, elaboró uno de ellos en 2016, que después se los puedo compartir. Y después también tenemos en África la IGAD, que es la Agencia Intergubernamental para el Desarrollo, que nuclea a todos los países del Cuerno de África, que recientemente, digamos, 2020, firmó un protocolo de libre movilidad que justamente apunta, entre otras cosas, a poder establecer un marco de protección legal para aquellas personas que pertenecen a uno de estos países y que cruzan una frontera producto de alguno de estos efectos. Y después, desde el punto de vista de la Agenda de Derechos Humanos, creo que tal vez una de las agendas que más ha avanzado en este aspecto, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos entre 2009 y 2019 todos los años ha sacado resoluciones donde se hace referencia a la vinculación entre el cambio climático y los derechos humanos, ¿no? La necesidad de un medio ambiente sano para el goce efectivo de derechos humanos, y en 2017 hizo especial mención de las migraciones climáticas en el informe 3520, que eso también los invito a que lo lean. Y después el Comité de Derechos Humanos tal vez dio la nota el año pasado digamos, no es un fallo, esto es una comunicación individual, pero en el caso Teitiota versus Nueva Zelanda, dio la pauta de que los estados, si a futuro no empiezan a tomar medidas para contrarrestar los efectos adversos del cambio climático, tarde o temprano los estados van a estar violando el principio de no devolución si es que devuelven a su país de origen a una persona que abandonó su país por los efectos del cambio climático. Es decir, en ese caso lo que el comité entendió es que el Estado que devuelve a una persona al país del cual esta persona escapó por los efectos del cambio climático podría estar violando el derecho a la vida, ¿bien? Así que este es un tema también bastante interesante. Y toda esta cuestión macro, lo que creo yo es que está permeando claramente a nivel micro, ¿no? La cuestión supranacional está impactando a nivel nacional, local. Y sin ir más lejos, para mí uno de los avances más interesantes en estas últimas semanas fue que Biden, o la administración Biden, está pensando en la posibilidad de considerar o de crear una categoría de refugiados climáticos. Nada menor, obviamente pensando, ¿no?, en esta lógica de que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo tose, ¿no? Y también pensando en el efecto dominó que esto puede generar. También a nivel local tenemos algunos ejemplos de legislaciones que contemplan la figura de migrantes ambientales y migrantes climáticos.
Por ejemplo, en el caso de Perú, la ley marco sobre cambio climático prevé la figura de migrante climático, de migrante ambiental, mejor dicho, y también establece en una de sus disposiciones que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, deberá crear una comisión, llegado el caso en que haya un desastre o efectos claros de cambio climático que generen desplazamientos poblacionales para darle protección a estas personas. La Ley de Migraciones de Bolivia, la 370, también en su artículo 65 prevé expresamente la figura del migrante climático, con esas palabras. Y después también tenemos ejemplos más indirectos, si se quiere, como el caso de Paraguay, que tiene en su decreto reglamentario, la Ley de Migraciones, específicamente un dispositivo que busca brindar protección a las personas que cruzan una frontera por los efectos del cambio climático. El caso argentino también, que es interesante, la Ley de Migraciones, en realidad el reglamento a la Ley de Migraciones, propone brindar una residencia transitoria a aquellas personas que no puedan o no deban obtener protección internacional por una catástrofe natural, pero que sí se vean desplazadas por estos efectos. Y así podríamos seguir, porque creo que hay algunos casos más también. Incluso después, si quieren, en la ronda de preguntas podemos hablar del caso de Haití también, que lo mencionábamos el otro día con las chicas, que es un caso bastante interesante que permeó justamente toda la región, porque a partir del terremoto de 2010 se vio con claridad cómo un afluente, digamos, de migrantes provenientes de Haití llegó a la región cuando eso no era muy habitual, ¿bien? Y esto fue claramente resultado del terremoto de 2010, e incluso esto quedó bien en claro en legislaciones, o mejor dicho, en medidas legales que tomaron países como Brasil y como Ecuador, que justamente contemplaron la protección de estas personas dejando específicamente establecido en estas disposiciones legales o en estos decretos que se le brindaba protección a las personas haitianas por los efectos del terremoto de 2010, digamos, sacando toda otra cuestión que pueda ser incidental a ese terremoto, como puede ser la cuestión política, la cuestión social o económica que devino a ese terremoto. Y así como para cerrar, y después si quieren podemos seguir profundizando, creo que, digamos, en términos generales, hoy en día lo que deberíamos buscar en materia de migraciones climáticas, además de superar estas limitaciones, como las que mencionaba anteriormente, ¿bien? La producción de datos, las definiciones y la protección jurídica, es establecer marcos generales de protección, donde, por ejemplo, algo central, se permite la admisión y la estadía de quienes cruzan una frontera internacional por efectos climáticos. Eso me parece central porque hoy en día sabemos los estados tienen el derecho y la discreción soberana, si se quiere, de determinar quiénes pueden ingresar a su país o a su territorio. Y hay únicamente dos vías, ¿no? Una es el derecho internacional de los refugiados a través del principio de no devolución, y la otra son los acuerdos regionales de integración, como por ejemplo el acuerdo de residencia Mercosur. Bueno, tal vez a partir de estas dos conjunciones podemos pensar en cómo garantizarle a las personas que migran por efectos climáticos medios para que éstas puedan ingresar a un país sin la necesidad de que sean expulsadas. Lo mismo también es pensar en soluciones duraderas, ¿no? Personas que cruzan la frontera internacional, ver de qué manera les garantizamos ya sea la integración local, por ejemplo, o la reubicación dentro del territorio, o nos podemos adaptar también a sus necesidades para que puedan llevar la misma vida o en lo posible una vida similar a aquella que tenían y que tuvieron que dejar atrás, ¿no? Pensando en que muchas de estas personas tarde o temprano no van a poder reasentarse, no van a poder regresar a sus países de origen. Y así podríamos seguir. También lo otro que es importante pensar es en la integración de las agendas internacionales y locales, ¿no? Empezar a generar una sinergia un poco más cómoda y que esto no sea una cuestión de arriba y de abajo, sino que haya una vinculación para que a nivel internacional se puedan producir datos que permeen a nivel local y al inverso suceda lo mismo, ¿no? Un diálogo multidireccional de la agenda climática. Y creo que eso más o menos es todo lo que podría decirles por ahora. Después, si quieren, podemos seguir profundizando, pero me parece que lo podemos dejar acá y en la ronda de preguntas continuamos. Gracias. Muchas gracias, Germán. Discúlpame, Ignacio, por tu exposición. Paso a presentar a Germán, quien es miembro de nuestro Centro de Estudio y Desarrollo de Políticas Públicas Integrar.
Germán es licenciado ambiental por la UES 21, con estudios previos de Ingeniería Química en la UTN, maestrando en Flaxo en Políticas Públicas y Desarrollo, teniendo su proyecto de tesis final aprobado. Sus áreas de investigación y trabajo actuales son políticas públicas, políticas ambientales, ordenamiento territorial, desarrollo sustentable, ecoeficiencia energética y recursos naturales, desarrollo local. Además, es autor de diversos artículos y programas sobre esta temática. Procedemos a escucharte, Germán. Germán, está silenciado. Perdón, disculpen. Bueno, gracias a Elencia y agradecerles a todos la presencia y a todas en este sábado que aquí en Mendoza se presenta bastante frío y invernal ya, de este Día del Medio Ambiente, ¿no? Bueno, como parte del Centro de Estudios de Políticas Públicas Integrar, la verdad que nuestra principal preocupación siempre, y ese es un poco el motivo de mi participación aquí, y lo que me han pedido un poco los compañeros y las compañeras que han organizado este tan interesante evento, es reflexionar un poco, ¿no? Acerca primero del contexto en el cual los eventos y los fenómenos se presentan, y también respecto a, en ese contexto, qué corresponde o qué es posible pensar como idea fuerza o como marcos en los cuales tal vez poderlo traducir en políticas públicas aplicables, ¿no? También el centro, ya lo explicó Alberto, nuestro presidente, director del centro, tiene áreas de trabajo en las cuales se ha ido organizando, y el área ambiental ha sido una desde el principio, ¿no? Entonces realmente siempre hemos prestado atención, hemos puesto foco un poco en los fenómenos de tipo ambiental y las políticas ambientales y cómo impactan esas en el resto del sistema, ¿no? La verdad que la exposición tanto de Guillermina como de Ignacio ha sido excelente desde el punto de vista específico de esta convocatoria, ¿no? Que es el tema de los desplazados o de los migrantes con origen en causas ambientales. Entonces, me parece a mí que lo que yo puedo aportar es, a modo de reflexión, es un poco intentar bucear en las causas de toda esta cuestión, ¿no? De los que hoy específicamente, o a partir de 1990, se empiezan a, digamos, a definir como desplazamientos o como migraciones obligadas por causas ambientales. La verdad que en el centro de estudios le prestamos bastante atención al marco de referencia que ha dado en llamarse hoy Ecología Integral, a partir de la encíclica Laudato Si. Esa encíclica, digo, para los que vienen obviamente desde digamos, la concepción cristiana, y para los que no venimos necesariamente de ella, como es mi caso, ha sido un documento importante, muy importante, ya que da cuenta, para mí por primera vez, desde el marco de la Iglesia oficial católica, que tanta incidencia tiene en el mundo occidental capitalista, de una concepción de la ecología y de los temas ambientales y socioambientales integral, por primera vez sistémica, por primera vez referenciada en el conjunto de causas y efectos interrelacionados que tiene no solamente las cuestiones específicamente ambientales, sino su interrelación con el sistema socioeconómico y con la situación, ahí sí, filosófica y espiritual del ser humano en el marco del planeta y del ambiente. Para mí, digo, ha sido una alegría enorme y la verdad que con mucho entusiasmo leo y difundo los conceptos de la encíclica, porque se entroncan por primera vez para mí, lo repito, a la tradición católica con otras formas de pensamiento previas, algunas milenarias, ¿no? Como las tradiciones asiáticas, las tradiciones de los pueblos originarios de distintos continentes y distintas regiones del planeta, que tenían y que pensaban a la naturaleza como un sistema
lo que definiríamos, incluso la ciencia moderna también lo ve de esa manera, la ciencia occidental moderna lo ve de esa manera, como un sistema en el cual las partes son simplemente nodos de una red en la cual todos sus componentes están interrelacionados e interactúan unos con otros, donde las relaciones de causa y efecto son espaciales, o sea, están relacionadas hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, con cada uno de los efectos y las causas. Esto tiene que ver con lo que estamos pensando porque justamente el tema de la charla, las migraciones de tipo ambiental, digamos, en la concepción de la ecología integral no son solo ambientales, digo, las que están derivadas por causas específicamente climáticas o por causas de degradaciones ambientales, de ecosistemas completos o de suelos o de modos, están relacionadas con los modos productivos que se utilizan y la forma en la que la civilización capitalista acomete contra el ambiente, tomándolo solo como reservorio de recursos que están ahí para ser apropiados, para ser procesados y para ser vendidos, sin tener en cuenta de ninguna forma cuál es la capacidad de renovación y de recuperación que los ambientes tienen, digamos, que los ecosistemas tienen. Esta forma de apropiación no es nueva, como tampoco lo es los desplazamientos masivos en la historia de la humanidad. Aquí yo quisiera reflexionar un poco respecto a que la especie humana es una especie que nació migrante. De hecho, se inició en África y a partir de migraciones sucesivas, muchas de esas causadas por temas que hoy llamaríamos ambientales o climáticos, se ha ido desplazando y ha ido ocupando distintas porciones del planeta, por otras causas económicas y de dominación. En tiempos más modernos ha ido ocupando otras porciones del planeta, como el continente americano, que en un principio fue ocupado por causas climáticas, justamente las glaciaciones obligaron a que grandes contingentes humanos cruzaran el estrecho de Bering y fueran ocupando el continente americano y después quedaran aislados del resto de la humanidad y desarrollando culturas y formas de relacionamiento con el medio propias, hasta que, por otras causas económicas y de apropiación de recursos, la civilización europea, digamos, decide tomar por asalto el continente americano, como tomó por asalto el continente africano y como tomó por asalto diversas partes de Asia. Todo esto que les relato tiene que ver con eso, con una actitud migrante de la especie humana. ¿Qué es la diferencia de las migraciones masivas del día de hoy, que tienen un carácter verdaderamente trágico y complejo hacia adelante? Y justamente la masividad y el impacto repentino de los fenómenos y de los procesos que las producen. ¿Sí? El sistema capitalista mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, encara una vía de aceleramiento por distintos motivos y caminos que tienen que ver con la imbricación de la tecnología, de la revolución tecnológica, científico-tecnológica, del aceleramiento de los flujos financieros mundiales, de la concentración excesiva de la riqueza en manos cada vez de una proporción más chica de la población mundial, y el relegamiento, digamos, de masas cada vez mayores de la población mundial a condiciones de subsistencia o de menos de subsistencia, van implicando un escenario en el cual las migraciones masivas son prácticamente una consecuencia lógica y natural de un modo de organización social, económica y ambiental planetario absolutamente inviable, absolutamente inviable. Los conceptos de huella ecológica, un concepto conocido y viejo ya en la ciencia ambiental, en la cual, digamos, se trata de medir cuál es el impacto de una actividad económica o de la actividad humana sobre midiéndolo en superficie del territorio necesaria para soportar esa actividad humana, y determina que si todos pretendieran o buscaran tener el estilo de vida del capitalismo consumista que hoy domina al mundo occidental,
sobre todo los de un ciudadano estadounidense, los de un ciudadano de Europa occidental, y se necesitarían 14 planetas Tierra para poder soportar ese estilo de vida extendido a los 7.000 millones de habitantes. Está claro que es absolutamente inviable el planteo que tiene como modo de apropiación de recursos el capitalismo occidental. Esta reflexión, digo, la hago y la comparto simplemente para dar un marco dentro del cual, digo, en la situación actual es absolutamente necesario poder determinar modos de acción común, modos de acción que tienen que ver, y ya no hay forma de modificar eso, con un cambio completo de paradigma. Es absolutamente imposible seguir con un sistema social, económico y productivo que, utilizando los tremendos mecanismos tecnológicos con los que hoy cuenta, lo único que tenga como norte, como persecución de meta, es la obtención del lucro máximo para una porción mínima de la humanidad. Los cálculos más nuevos determinan que el 1% de la humanidad acopia el 50% de la riqueza que se produce anualmente en el planeta, y el 50% de la humanidad cuenta solamente con el 4% de la riqueza que se produce. Considerar que una situación como esta, unida a la devastación ambiental y ecosistémica que se va produciendo, entre otras cosas, por el cambio climático, producto de los efectos ambientales y atmosféricos que va teniendo la propia forma de producir, que va determinando esta distribución de la riqueza, claramente hace que necesitemos dar un giro completo a la forma en la que se concibe la distribución de recursos y la generación de riqueza. De esto habla justamente la encíclica Laudato Si, para volver al tema que se me pidió, digamos, o que me rogaron que tratara de resumir para ubicar toda esta problemática. Y la verdad que claramente la encíclica, digamos, ubica la situación actual en una crisis de tipo socioambiental. Digo, no separa la crisis social y económica agudísima que se vive actualmente de una crisis ambiental severa y que, si no tomamos medidas a tiempo, va a ser terminal. Claramente determina un causante, o sea, el causante hoy es el sistema capitalista global, en su fase actual de financiarización, que ha separado la generación de riqueza de la generación de cosas concretas, materiales, para satisfacer las necesidades, y sí trata de esbozar y propone propuestas superadoras, ¿sí? Propuestas superadoras que claramente hay que sistematizar y aplicar urgentemente, y que tienen que congeniar las posibles soluciones tecnológicas que hoy la ciencia y la tecnología pueden brindar, fundamentalmente aplicadas a la descarbonización urgente del sistema productivo mundial, ¿sí? Del sistema de la matriz energética, la matriz productiva mundial. Hay que aplicar urgentes soluciones y financiamientos globales para lograr mecanismos de generación de energía y la conversión del sistema productivo que utiliza energía a fuentes energéticas que no dependan de los combustibles fósiles. Nos quedan muy pocos años para lograr las metas de los acuerdos de París, que tenían que ver con no incrementar más de 1,5 grados la temperatura del planeta para el año 2050, y prácticamente estamos en los últimos años en los cuales se pueden tomar medidas efectivas que logren esa meta establecida. Es urgente un cambio de modelo socioeconómico, no solamente al interior de los países, sino a escala planetaria. Ya estuvimos describiendo las características y las consecuencias del sistema capitalista mundial. Está claramente demostrado, por inviabilidad de sostenimiento de esta situación, la necesidad de adoptar un sistema que tenga la solidaridad y la distribución de recursos y la satisfacción de las necesidades de todos de manera más igualitaria
igualitaria y más equitativa, y quitar a la obtención del lucro como sujeto, digamos, de deseo y meta para el sistema económico mundial. Y bueno, y claramente esto tiene que venir atado a un cambio de modelo de relacionamiento con el ambiente, ¿no? Los ecosistemas no aguantan más la presión del sistema económico mundial para obtener y extraerle ganancias. Está claro que un nuevo sistema socioeconómico mundial que tenga como fin la satisfacción de las necesidades y la obtención de recursos para ser repartidos de forma equitativa, una de las cosas que va a tener que tener en cuenta sí o sí es la capacidad de los ecosistemas del planeta para sustentar y para autosostenerse y regenerarse hacia el futuro, o sea, lo que conocemos normalmente como sustentabilidad. Nada más, yo creo que la reflexión y las causas de las migraciones ambientales y socioambientales y económicas claramente están en la exacerbación de las características que siempre han tenido, y esa exacerbación viene de la mano de un sistema económico y social mundial que no soporta más, que es absolutamente inviable. Una última reflexión que tiene que ver con lo que sucede en Argentina y en Mendoza en particular con las migraciones. Bueno, las migraciones en Argentina y en Mendoza también en realidad son constitutivas, digo, ¿no? La población argentina misma y la población mendocina es aluvional en ese sentido, ha sido formada por migraciones, pero por migraciones que si bien tenían causas de alguna manera ambientales desde el punto de vista de la ecología integral, ¿sí? Porque eran socioeconómicas, la verdad que fueron en un ritmo y en una forma que no tenía, digo, que de alguna manera le permitía al ambiente, por ejemplo, mendocino, receptar esa inmigración y de alguna manera poderse instalar esa migración en el territorio y generar, a través de la administración del agua, que es el recurso que en Mendoza es más escaso, generar modos de vida o modos de utilización y de asentamiento en el territorio que fueron sustentables, digo, tuvieron 200 años. Bueno, claramente Mendoza y la Argentina toda no deja de estar inmersa en los cambios enormes climáticos ocasionados por el modelo imperante. Y esos cambios en Mendoza en particular se manifiestan con una disponibilidad de recurso a agua cada vez menor. Y eso es gravísimo en Mendoza. En el 4% de la superficie de Mendoza vive el 95% de la población, y esa población se sustenta y se ha sustentado históricamente a través del riego artificial, ¿sí? Y para hacer riego artificial hay que disponer de agua. Y la verdad que en Mendoza, en los últimos 10 o 20 años, el caudal de los ríos que alimentan a esos oasis artificiales ha ido disminuyendo sistemáticamente. Y lo que se prevé hacia adelante es que Mendoza está inmersa cada vez más en la diagonal árida argentina, en la cual la proyección de precipitaciones y de disponibilidad de agua es crecientemente menor. Por lo tanto, terminar una situación de inviabilidad del modelo actual, tanto productivo como de asentamiento humano y territorial en Mendoza. Y en Argentina en conjunto, como digo, la diagonal árida que cruza todo el territorio, lo que en realidad está sucediendo es que se va extendiendo. Y se va extendiendo hacia el norte y hacia el este, no solo por el cambio de patrones de precipitaciones, sino por la propia aridización y la desertificación producida por el mal manejo de suelos, que tiene que ver nuevamente con un sistema productivo que no tiene en cuenta las posibilidades del ambiente o del ecosistema de autosostenerse, sino que lo único que le interesa es sacar el lucro máximo. Entonces la deforestación y la aridización del suelo por sobreexplotación, básicamente hoy a través de la soja, claramente pone un interrogante hacia el futuro respecto a, obviamente, la inviabilidad de ese sistema de monocultivo, pero además pone en riesgo la propia sostenibilidad ya desde el punto de vista alimentario, ¿no? Salvo que, igual que en el resto del planeta, se opte por un cambio
sustancial del modelo productivo y del modelo de distribución de recursos. Bueno, nada más, era simplemente invitar a extender la excelente exposición de quienes me antecedieron, extenderla y tocar algunos otros tópicos que me parece que tienen que ver con causas y consecuencias y características de nuestra forma, nuestro modelo de vida que naturalizamos día a día, y bueno, ver si de alguna manera podemos reflexionar y producir un sacudón, no solo en nosotros, sino en nuestros ámbitos de influencia, para propiciar el cambio que realmente tiene que ser rápido y sustancial. Nada más. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a los 3 oradores que han participado en esta charla. Ahora pasamos a la ronda de preguntas a cargo de Clara. Pueden enviarle preguntas a Clara o colocarlas en el chat del Zoom. Clara, te cedo la palabra. Bueno, reiterar las gracias a los expositores y a todos y todas las participantes. Les queremos pedir a los 3 expositores que en las preguntas que les vamos a realizar sean, sean breves para poder respetar con el horario pactado. Yendo en orden con la línea de exposición, le queremos preguntar a Guillermina, teniendo en cuenta que el daño al ambiente dentro de los conflictos armados es una de las características en este momento, queremos hablar de cuáles serían las consecuencias y quiénes serían los actores más afectados dentro de cualquier daño a nivel general. Si nos podrías dar una característica o algunas proposiciones generales. Bueno, gracias por la pregunta, Clara. A ver, en materia general, lo que se ha comprobado es deficiencias altísimas, por ejemplo, en niveles de nutrición, de hidratación, ¿sí? De la misma seguridad alimentaria, ¿no? Porque pensemos que ya de por sí la categoría de refugiado, de desplazado, de por sí ya es una situación muy particular, muy penosa, ¿no? Muy dolorosa, con una imposibilidad de satisfacción de necesidades básicas, y la mínima satisfacción de esas necesidades es posiblemente en algún campamento, por ejemplo, de refugiados, como de ACNUR o de la Cruz Roja o de Médicos Sin Fronteras, así que trabajan mancomunadamente en general en los campamentos de ACNUR, para proveerle alguna mínima satisfacción de esas necesidades alimenticias, de salud, de saneamiento, de acceso al agua potable, que es lo que principalmente carecen ante instancias ante violación al medio ambiente en periodo de conflicto armado. Y pensemos más particularmente en épocas como esta que estamos viviendo en pandemia, ¿no? No hay que irse muy lejos. En Mendoza también hay gente que no tiene acceso a agua potable. Pensemos en estos lugares donde muchas veces principalmente lo que se hace es bombardear fuentes de agua potable, represas, diques. Entonces, bueno, principalmente una situación de salud devenida desde las cuestiones de la violación al medio ambiente, ¿no? Muchas gracias, Guillermina, por tu respuesta. Para Ignacio, queremos hablar de si podrías profundizar el caso emblemático de Haití y cuáles fueron las repercusiones en la región. Gracias por la pregunta. Sí, a ver, tema Haití es, bueno, para ponerlo en contexto o repetir, en 2010 el terremoto que devasta un país que ya de por sí arrastraba, digamos, conflictos, digamos, no propiamente dichos como los que menciona Guillermina, sino, digamos, conflictividad interna, económica, social. El terremoto lo que hace es profundizar todos estos factores
y al final del día convertirse en el gran responsable, si se quiere, del desplazamiento de las personas haitianas hacia diferentes lugares, sobre todo de la región. En el caso particular, hay dos casos, digamos, desde el punto de vista legal, por lo pronto hay dos casos particulares, o bien emblemáticos, que son el de Brasil y Ecuador, más allá de que la gran mayoría de países de la región prestó asistencia a las personas haitianas. Brasil, en lo particular, emitió la resolución 97, que es un decreto específicamente dirigido a las personas haitianas que les garantiza protección por 5 años, digamos, una erradicación por 5 años, y hace expresa mención al terremoto, y eso es interesante en este caso, ¿no? Digamos, a pesar de la multicausalidad de factores que pueden llevar a una persona a migrar, la decisión de Brasil, no recuerdo ahora en la Dirección de Migraciones exacto el nombre, pero la dirección de Brasil es garantizarles protección. Por un periodo más que razonable, ¿no? Digamos, no es una protección transitoria, temporaria, como podría ser en el caso argentino. Y en el caso de Ecuador pasa lo mismo, con un decreto presidencial del 2010 incluso. El de Brasil es 2002, el de 2012, el de Ecuador es 2010. Un decreto presidencial que también, digamos, prevé el estatuto permanente, digamos, que es la figura que se va a otorgar a la categoría migratoria de haitianos que se trasladaron o se desplazaron, porque en este caso es un desplazamiento forzado desde Haití hacia Ecuador. Después en la región, casos de Chile, Argentina, también son emblemáticos, pero no con la claridad, digamos, normativa que tuvo Brasil y Ecuador. Y cuando digo claridad normativa también es una política, ¿no? Una política bien clara. Desde el lado argentino no lo tuvimos en ese sentido. No es que hubo una disposición de la Dirección Nacional de Migraciones diciendo, bueno, a partir de ahora, todas aquellas personas que provengan de Haití van a recibir una protección de este tenor o de otro. Por eso creo que el caso de Haití a veces se subsume más bien al análisis de lo que hizo Brasil y de lo que hizo Ecuador. Sí, creo que eso es lo que, digamos, lo más claro. Y después sí, digamos, habría que ver más en detalle si es que esta fue la principal causa para todas las personas, ¿no? Sobre todo las últimas. Puede ser que el detonante haya sido el terremoto de 2010, pero ignoro si los últimos arribos de personas haitianas necesariamente tienen que ver con esto y no con otras cuestiones, sí devenidas a partir del terremoto. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Acá tenemos desde Fanny, te hace una pregunta, que si te parece que el concepto de solidaridad del que habla Germán en su exposición va pregnando en la legislación sobre migraciones dentro de la región latinoamericana. Gracias, Fanny. Y sí, también felicitar a Germán, me encantó su exposición. Y creo que el concepto de solidaridad en la región está presente en general, ¿no? Yo creo que sí, a pesar, digamos, de la falta de coordinación en muchos aspectos que la región tiene, incluso hoy en día lo vemos con el caso de las personas venezolanas, ¿no? Como algunos países van hacia un lado y otros hacia otro, y algunos toman medidas políticas más restrictivas y otros más abiertas. Sí creo que hay en términos generales un concepto de solidaridad sólido. Ahora, lo que no sé, o no creo en lo inmediato es que esta solidaridad se vea reflejada desde un punto de vista legislativo, legal, respecto de las personas migrantes climáticas. Sí, lo que veo es que hay avances, hay un creciente interés de la región por comprender este fenómeno, y acá también un punto central, ¿no? que no comentaba antes, que es que las migraciones, como regla, digamos, son regionales, ¿no? Un poco lo que decía Guillermina cuando hablaba de los desplazamientos de sirios. Digamos, uno analiza dónde están radicadas las personas sirias refugiadas o cuáles son los países a nivel global que tienen la mayor cantidad de recepción de personas refugiadas o migrantes. Siempre vamos a darnos cuenta que el núcleo central va a estar alrededor del país, ¿no? Y creo lo mismo, digamos, aplicable a las migraciones climáticas. Si eventualmente una persona migrante climática cruza la frontera internacional desde, supongamos, ¿no? Argentina hacia otro país, no creo o veo con muy poca certeza que esa persona se vaya
hacia España, digamos. Lo más probable es que esa persona cruce hacia Uruguay, porque por lo general también hay una cuestión de inminencia, ¿no? Digamos, de reacción. Ahora, los que son migraciones tal vez climáticas, un poco más pensadas, como pueden ser aquellas que tienen que ver con la degradación medioambiental, digamos, con los efectos lentos, ahí puede haber tal vez otro tipo de estrategia. Pero bueno, volviendo al punto, creo que la solidaridad se puede estar dando, sí, paulatinamente, porque más espacios de gobernanza global de las migraciones empiezan a preocuparse por este tema, y como mencionaba en la charla, la Conferencia Suramericana para las Migraciones es un claro ejemplo, ¿no? Con la creación reciente de esta red y con los avances que viene haciendo desde el año 2016. Así que eventualmente puede ser que estos esfuerzos, digamos, supranacionales sí permeen a la región y se tenga presente esta idea de solidaridad a la cual hacía referencia Germán. Bueno, Ignacio, muy claro y muchas gracias por tu exposición y por las respuestas. Por último, queremos preguntarle a Germán cuáles serían los cambios necesarios que hay que contemplar cuando hablaste del cambio de paradigma, perdón, valga la redundancia, necesario para evitar que avance este problema ambiental causado por el capitalismo. Vamos a sacar el micrófono, a poner el micrófono. Bueno, básicamente el cambio de paradigma tiene que ver con un cambio del sistema socioeconómico y el capitalismo basado en la obtención del lucro como motor impulsor del avance y del desarrollo planetario claramente ha demostrado su fracaso, y no solamente su fracaso como sistema, sino ha demostrado ser sumamente peligroso porque nos está dirigiendo como un tren bala directamente a un cataclismo, a una catástrofe de dimensiones planetarias. La verdad que queda muy poco tiempo para modificar ese rumbo, y cualquier acción que se haga en el sentido de quitar al lucro individual como, digamos, directriz del sistema económico, tanto en cada país, en cada región y en el planeta completo, va a ser poco para poder lograr frenar a este monstruo que se ha ido creando y que se ha acelerado tanto en los últimos 50 años. Cuando me refiero a un cambio de paradigma, el paradigma justamente es eso, es la concepción filosófica y existencial que guía a una comunidad o a una determinada época. Bueno, claramente ya es insustentable que sea el capitalismo individualista el que guía los destinos de la humanidad. Y sea quien lo lidere, lo ha liderado Europa Occidental, lo ha liderado Inglaterra, lo ha liderado Estados Unidos, ahora pretende liderarlo China, posiblemente con una concepción un poco diferente. Pero digo, el motor individual, el motor del beneficio individual por sobre el beneficio de los otros, claramente lleva a una situación de insustentabilidad, tomado como sistema rector de la vida. Así que claramente cuando hablamos de un cambio de paradigma, hablamos de poner el eje en la distribución de los recursos, en los derechos de cada uno de los que componen una comunidad, y no solo una comunidad. La ecología integral habla también de los derechos del ambiente y los derechos de cada uno de los seres vivientes que componen el ambiente. Digo, de una vez por todas hay que terminar con el antropocentrismo, eso también es parte del paradigma, el ser humano creyéndose que es lo más importante y es el que tiene derecho a guiar el curso por el cual se desenvuelve la vida del planeta. Digo, eso claramente primero es infantil, segundo, no tiene en cuenta los propios descubrimientos que se van haciendo respecto a la significación del ser humano. Es prácticamente insignificante en la historia de la vida en el planeta. Lo habita hace 2 o 3 millones de años, pudiendo ser identificado como ser humano. Entonces la pretensión de guiar los cursos y el destino del planeta, y sobre todo hacerlo con un criterio de absoluta falta de solidaridad y conciencia respecto a qué nos rodea, sean de nuestra propia especie o sea de otras especies, evidentemente ha llegado a su fin. Digo, ya nos muestra la propia evidencia que ya no es posible seguir avanzando en ese sentido. Así que habrá que inventar rápidamente. De hecho, hay previstos y hay postulados otros sistemas de vida que han ido siendo despreciados, degradados y en lo posible intentado ser olvidados, pero hay varias civilizaciones que han postulado otras formas de vida
y varios pensadores y corrientes más modernas dentro de la propia civilización occidental que también postulan otras formas de organización social y económica, bueno, habrá que recurrir a esas otras ideas. Además de, el paradigma también contempla toda una parafernalia de herramental tecnológico y digamos, operativo, que también habrá que modificar. Dentro de eso, la modificación urgente de la matriz energética que refería anteriormente, ¿no? La descarbonización de la matriz energética es imperiosa, es urgente. Las mayores inversiones en este momento del planeta tendrían que estar en modificar eso y en distribuir recursos y llevar a todos los habitantes del planeta por lo menos a un piso mínimo de sobrevivencia digno, ¿no? Eso creo que serían las dos cosas que habría que impulsar para cambiar el paradigma. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Por otra parte, Guillermo Busso le gustaría hacerte una pregunta acerca de tu exposición. Así que, Guillermo, si querés abrir el micrófono. Gracias, Clara. Bueno, hola a todos. Muy buenas las exposiciones, muchas gracias. Germán, un poco vos hablaste de Mendoza, de la matriz productiva también. Me imagino que estás al tanto que hay un proyecto de crear un jardín botánico, un jardín canábico en Mendoza que sería el más grande de América, que bueno, en esta idea de reformular un poco la matriz productiva y la rentabilidad que genera el cannabis, inclusive que genera flujos migratorios a California, a otros países a cosechar. Si este giro que se pretende que generaría ganancias que podrían llegar a 25 años a pasar a lo que ya existe en la productividad de Mendoza como imperante, si reproduce las mismas prácticas de contaminación, de deterioro del planeta, o implica un avance en cuanto al cuidado del agua y el hecho de la sostenibilidad en el tiempo. Gracias. Gracias, Guillermo, por tu pregunta. Mirá, primero, varias cosas respecto a ese proyecto, a esa intención de política. La verdad que para plantearse como un cambio en la matriz productiva de Mendoza que sea significativo o que produzca un resultado de impacto mensurable en la matriz productiva, me parece que van a pasar unos años. Estos gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos muy fácilmente enuncian discursos o cuestiones de impacto, ¿no? Se manejan más por el impacto mediático, el titular de hoy, que por la realidad de lo que estén proponiendo. Me parece que hay que poner las cosas en contexto y entiendo que es una actividad interesante, que sí tiene seguramente proyección, y de la cual, como vos bien mencionabas, en California y en otros lugares, hay digamos, clústeres que tienen que ver con esa actividad que se van desarrollando y que seguramente pueden tener una proyección positiva en cuanto a lo que decimos respecto a generación de recursos y de riqueza. Pero claramente va a ser paulatino, ¿sí? Y en cuanto a la reproducción de los modelos de producción, y me parece que es fundamental, en este momento que se plantea su inicio, tendría que estar explícitamente establecido que sea, digamos, con una forma de cultivo lo más orgánica posible, y claramente con formas de riego y de manejo del suelo, de los suelos en donde sea implantado, que tengan que ver con la máxima conservación y manejo cuidadoso, ¿no?, de las variables del suelo. Y en el agua de riego, obviamente, sería por riego por goteo, con total seguridad. Tomando en cuenta esos recaudos y no convirtiéndolo en un cultivo de tipo industrial, como lamentablemente el agronegocio acostumbra. Si no se hace de esa manera, lo veo como positivo. Si se hace de esa manera, va a ser un commodity más, ¿no? Clara, me parece que ya estaríamos con las preguntas, ¿no es cierto? Sí, estaríamos con las preguntas y ahora va a dar el cierre final a Ailén, así que le paso el mando. Bueno, yo brevemente antes del cierre, con Ailén me parece que ya estamos en el tiempo cumplido, agradecer a Guillermina, a Germán e Ignacio,
y bueno, también a todo el equipo que se ha puesto al hombro esta actividad hoy. Así que bueno, ahí lo cerramos. Sumándome también a tus agradecimientos, les damos las gracias a los tres, en nombre de todo el centro, tanto del Centro de Estudios Integrar, como también de Acompañamiento Migrante, los aquí presentes, Leandro, Javier, Camila, Alberto, Guillermo, ¿sí? Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes, tanto las de Integrar como de Acompañamiento Migrante, Integrar Mendoza en Instagram y en Twitter. Y respecto a acompañamiento migrante, en Instagram como AC Migrante y en Facebook como Acompañamiento Migrante. Les agradecemos muchísimo la participación de hoy, la verdad que ha sido súper interesante esta charla y debates que tenemos que tener ahora para pensar el futuro, ¿no? Les mando un saludo muy grande y disfruten su fin de semana. Muchas Muchísimas gracias. 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 Gracias Ignacio, gracias Guillermina, gracias Germán. Muchas gracias. Gracias. ¿Quiénes quedamos? Ahí, Cami, ¿estás? Sí. Sí. Hay que terminar la grabación. Bien, cerramos la grabación entonces.